15 minutos cada uno. Tiene la palabra el señor Reneses, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes. Buenas noches, señorías. No existe ninguna duda de que los casos de corrupción, de delitos fiscales, de blanqueo de capitales, la prevaricación y otras figuras delictivas, como especialmente el cohecho y la acumulación de graves escándalos de corrupción política vinculados a la financiación ilegal de partidos políticos, dañan la credibilidad de las instituciones y de la política, van en contra del sistema democrático y provocan la desafección ciudadana. Asimismo, cuando los cargos electos o con responsabilidades en las administraciones públicas desprecian los principios democráticos de honradez, transparencia, rendición de cuentas y vocación pública que legitiman la delegación de la soberanía que el pueblo les confiere. Ahora bien, no vean solo los síntomas sin añadir el origen, y quiero afirmar solemnemente que la corrupción en España ha sido y es inseparable de los desvaríos de un modelo productivo, económico y productivo que ha alimentado la especulación y las prácticas delictivas. Y eso, desde mi punto de vista, es consustancial a un sistema económico que se llama capitalismo. La corrupción, que es una amenaza contra la primacía del derecho, la democracia y los derechos humanos, socava los principios de una buena administración, de la equidad, de la justicia social, falsea la competencia, obstaculiza el desarrollo económico y pone en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas y los fundamentos morales de la sociedad. Son numerosas las iniciativas que nuestra organización ha hecho, también a nivel global, porque yo no coincido con que abordar los temas sobre corrupción haya que verlos solo en una parte. Yo creo que hay que analizarlos de manera global, ¿no? Medidas que tienen que ver relativas a la persecución de los delitos relacionados con la corrupción, a la prevención y lucha contra el fraude fiscal y la evasión de capitales, a la reforma del régimen de incompatibilidades de los cargos públicos, medidas para facilitar la investigación, el control y la fiscalización de las cuentas públicas y la responsabilidad que pudiera derivarse, reforma del Tribunal de Cuentas, reglamentación de los lobbies y grupos de presión que han de acreditarse en registro público ante las administraciones públicas pertinentes, etc. Les decía que es inseparable del sistema productivo, pero también con el fraude fiscal generalizado y la persistencia de la economía sumergida son también estos terrenos abonados para la corrupción. A todo ello se añade la insuficiente regulación y supervisión de los mercados financieros, unido a la pérdida de valores éticos y morales en una cultura que ha entronizado el dinero como valor absoluto, teniendo claro que no hay corrupto sin corruptor y nadie cobra si alguien no paga. Por eso la lucha contra la corrupción debe incluir al corrupto y al corruptor. La corrupción también ha sido facilitada por una legislación débil e insuficiente de contratos del sector público, por la utilización clientelar de las instituciones, la externalización abusiva de actividades desempeñadas por funcionarios y empleados públicos, la insuficiente coordinación entre órganos administrativos, la debilidad de los controles políticos, dotar de más medios financieros, materiales, tecnológicos, humanos adecuados, por ejemplo, a la Agencia Tributaria del Estado, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España, a las fuerzas de seguridad encargadas de la lucha contra la delincuencia económica y fiscal y contra el crimen organizado, a la Fiscalía Anticorrupción y a las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas competentes en la persecución de estos delitos, organismos todos ellos que han de funcionar de manera coordinada y con cruces de datos bajo supervisión judicial. La falta de transparencia y los obstáculos que frenan la participación ciudadana, el menosprecio de los valores éticos y solidarios, contribuyen también a la afectación de este fenómeno delictivo
y a propiciar una cultura basada en el individualismo y el egoísmo de unos pocos frente a los intereses generales, frente a los intereses colectivos. La corrupción en este país también ha sido alimentada por las carencias de una ley electoral injusta a nivel del Estado y por una ley de financiación de partidos meramente instrumental y opaca, destinadas ambas a favorecer el bipartidismo e incrementar el gasto de las campañas electorales. El llamado Pacto contra el Transfugismo, suscrito por las fuerzas políticas, también ha contribuido al demostrar su escasa utilidad desde su constitución en 1998, debido a la utilización cínica de varias varas de medir según los infractores sean de un partido adverso o del propio. No haberlo convertido en ley para reforzarlo y obligar a tomar medidas drásticas automáticas ha extendido la sensación de impunidad. Pero la corrupción es un sistema supranacional y lo ampara la red internacional de paraísos fiscales que proporciona a los corruptos la opacidad y el anonimato necesario para ocultar las rentas provenientes de sus actividades delictivas, blanquear el dinero y evadir impuestos. Y en estos casos, la laxitud de los gobiernos y la Unión Europea, cuando no su complicidad, es manifiesta. No se quiere acabar con estos santuarios del fraude y del delito. Como no se prohíbe que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales. Como no se rechaza el reconocimiento de la personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español. Como no se fijan que todo movimiento de fondos que tenga por origen o destino un territorio calificado como paraíso fiscal tribute, por ejemplo, en España al tipo del 24%, que se identifiquen a los verdaderos titulares de esos movimientos. Como no se obliga a las filiales y sucursales de multinacionales y entidades financieras a informar sobre las operaciones financieras en esos paraísos fiscales. Ahí tenemos el ejemplo de Suiza, uno de los lugares preferentes para pasar las vacaciones o algunos fines de semana o algunos días de los dirigentes del Partido Popular. País que ha decidido un control férreo sobre las personas trabajadoras de otros países que van a buscarse el pan y a trabajar con esmero, al mismo tiempo que abren las puertas de par en par a golfos y corruptos, sin traba alguna, siempre, eso sí, que lleven la bolsa llena de monedas. Por ello, no servirán para nada iniciativas de regeneración democrática para perfilarse políticamente sin voluntad real y con generalidades. Así, la propia proposición no de ley, cuando insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que en el plazo de un mes presente ante esta Asamblea una estrategia contra la corrupción que incorpore una evaluación objetiva de la naturaleza, tipología y extensión de los casos de corrupción y los fallos más importantes para causarla, simplemente leer esto demuestra que no hay voluntad real, porque ¿quién se va a creer esto? ¿Cómo va a ser posible esto? Yo creo que todas las semanas estamos viendo por parte del Gobierno la misma estrategia, que es la estrategia del calamar. En esta Comunidad de Madrid, génesis de la Gürtel, de la financiación irregular del Partido Popular, presunta, claro, como se está demostrando en el caso Bárcenas, por cierto, fanático también de los Alpes suizos, no es que alcanzase al tesorero del Partido Popular, es que su objetivo para las adjudicaciones que dieron a los donantes era comprar el boletín oficial del Estado, es decir, compraban el boletín oficial del Estado. Así que no es buen consejo instar al zorro a cuidar el corral de las gallinas. Si hubiese algún aspecto de la vida política donde urge un gran acuerdo de las fuerzas políticas y sociales, sería este, para expresar el compromiso ineludible de las fuerzas políticas en combatir la lacra de la corrupción, pero no bastaría porque no tendría credibilidad. Por eso, esta PNL, que tiene vaguedades, aprobar normas, garantizar, mejorar, fijar, establecer, regular, supervisar, modificar, más rigor, mayores medios, etcétera,
no concretan ni desarrollan propuestas, ¿no? Las apoyaremos porque creemos que tiene buena voluntad y un cierto grado de ingenuidad cuando piden una evaluación de la misma al Gobierno, porque nadie se evalúa a sí mismo. Para nosotros, regeneración democrática es también combatir a aquellos que aprovechan la crisis para imponer una salida que recomponga su tasa de beneficios, aumentando así la explotación y recortando derechos democráticos, es decir, combatir la estafa que están sometiendo a la mayoría social trabajadora. Por eso, acciones como una propuesta de choque para la creación de empleo, cambiar el modelo productivo, una postura clara sobre la deuda soberana que parta del cambio del artículo 35 de la Constitución para que prevalezcan las necesidades básicas de las personas, los derechos sociales, sindicales, laborales, sobre el pago de la deuda. Pongamos en marcha una auditoría ciudadana de la deuda para desactivar los contratos asumidos por los inversores financieros, que son los grandes bancos y las grandes fortunas. Prioricemos el gasto social en pensiones, desempleo y servicios esenciales sobre cualquier compromiso. Adoptemos políticas de estímulo económico y aprovechemos para modificar la estructura productiva para que sea diversificada y de alta productividad. Elevemos la participación salarial en contraposición con la participación de los beneficios. Pongamos un sistema fiscal justo y progresivo. Intensifiquemos la lucha contra el fraude. Creemos un sistema de banca pública que realice funciones de banca al por menor, banca de desarrollo y banca de Estado. Acordemos una moratoria de los desahucios y la reconversión de hipotecas en alquiler social. Hoy, en esta profunda crisis política que padecemos y ante las medidas involucionistas, autoritarias y represivas que empujan a la preocupación exclusiva de la vida privada, expulsando a los ciudadanos de la vida pública, la retórica de regeneración democrática del Gobierno del Estado y aún menos el de esta comunidad no está acompañada de sustancia alguna. Se limitan a una mayor información pública. No hay ningún espíritu de incrementar la participación política de la ciudadanía ni de crear mecanismos para la fiscalización de los cargos públicos. No hay nada que estén haciendo ni ustedes ni el Gobierno del Estado que se considere verdaderamente regenerador. La política y la vida pública no es el problema, sino la solución, y denunciamos el intento de vincular un determinado tipo de política corrupta, caciquil, clientelar, con la política en mayúsculas. Izquierda Unida está trabajando en propuestas para desarrollar un nuevo estatus del cargo público, estudiando la figura de revocatorio para los cargos públicos con tareas de gobierno. En la transparencia y rendición permanente de cuentas, una nueva ley de incompatibilidades del poder privado y el poder público, una ley integral anticorrupción que incorpore el delito de enriquecimiento ilícito y la inmunidad asociada al cargo de los delitos de corrupción, que incremente los mecanismos de democracia participativa, facilite los referéndums e iniciativas legislativas populares, una ley de transparencia en la gestión de las finanzas públicas que garantice el acceso de los ciudadanos al presupuesto público, separar el poder legislativo del poder ejecutivo, fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos, una ley electoral proporcional para que la representación sea democrática, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, exigiremos democracia en las palabras, porque hoy la palabra pública está muerta, despedazada por muchos medios de comunicación que privan a sectores e ideas de la exposición de sus planteamientos. Hoy existe casi un pensamiento único y uniformador que se desdobla en dos matices y se expone como si fuera debate público. Creemos en el derecho a la información y en el derecho a la no desinformación, esto es, en el derecho a la verdad. Hoy los medios solo reflejan la pluralidad de la derecha. En fin, nuestro apoyo genérico, sabiendo que esta comunidad lleva desde el año 2003 con aquel robo de la legitimidad popular en el fango y el barro, y en el día de hoy este hedor sigue estando en el aire de esta Asamblea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Reneses. Tiene la palabra el señor Solés Espía.